Muy bien, vamos a dejar entonces ahora sí a nuestro hermano Oscar con el tema de hoy. ¿Logran, Hermano, ah, logran escuchar? sí te escuchamos, pero te tengo que agregar como anfitrión de nuevo. Ahí Ok. sí, ahí estamos. Ahora sí, ¿me logran escuchar? Sí, sí se Ok. escucha, digamos. Hermanos, disculpen, disculpen en los 5 o 6 años que tengo haciendo esto, de conectar, mirar temas en plataformas virtuales, jamás me había pasado esto. No sé qué le pasó a la computadora. Yo tengo una computadora personal y una computadora que utilizo para el trabajo. Entonces, comencé a hacer la presentación en la semana en la computadora del trabajo y no sé qué le habrá pasado. Casualmente la reinicié y logró reiniciar, pero se me quedó completamente congelada la pantalla y por más que quise no pude. Así que hice un montón de malabares porque gracias a Dios tengo la presentación eh, en una cuenta de Drive por cualquier cosa y ese por cualquier cosa me salvó ahora. No sé si lograron ver el video, no lo voy a pasar, solamente voy a hacer mención de la persona que estaba ahí en el video. Solamente déjenme ver si tengo la opción, aquí está la opción de compartir la presentación para que ustedes puedan verla. Yo porque el... Ay, me di cuenta que Ok. En el año 2010 había un hombre cuyo nombre era Ted Williams. Este hombre era un indigente que vivía en las calles de Columbus, Ohio. Y este hombre se convirtió en una sensación mundial de la noche a la mañana. De hecho, de eso trataba el video que traté de colocarles. ¿Por qué razón se viralizó la vida de este hombre? Bueno, un reportero local lo grabó sosteniendo un cartel en el que explicaba cuál era su situación. Él era una persona indigente, vivía en la calle. Y la persona que lo grabó, mientras sostenía el cartel, sabía que este hombre tenía un talento. Y su talento era que su voz era prácticamente era completamente impresionante. Parecía la voz de un locutor profesional. Parecía que alguien lo había sacado de una emisora de radio de primer nivel. Y la entrevista se volvió viral en cuestión de horas, y es la persona que aparece ahí en pantalla, es un antes y un después, cuando era indigente, después ahora que se volvió famoso. La entrevista que le hizo se volvió viral en cuestión de horas y personas de todo el mundo quedaron asombradas, impresionadas por ese talento que este hombre escondía. Y su historia tocó el corazón de millones de personas. Ted Williams pasó de pedir ayuda en las calles a recibir ofertas de empleo de grandes compañías de locución radial como Kraft, la NBA e incluso cadenas de radio nacionales. Todo esto sucedió porque alguien decidió capturar un momento ordinario de la vida de este hombre y bajo el poder de las redes sociales, ese momento ordinario alcanzó a millones de personas con un mensaje lleno de esperanza y a la vez le abrió una oportunidad a este individuo. De manera muy similar, en los capítulos finales de la historia de este mundo, el fuerte pregón llevará un mensaje que va a atravesar con poder todos los rincones del planeta. Sin embargo, no será por nuestras capacidades humanas, no será por nuestra voz, por nuestra elocuencia, por nuestro conocimiento, por nuestras capacidades, por nuestras estrategias de evangelización presenciales o digitales. No será por nada de eso, sino por la obra del Espíritu Santo. Así como la voz de este hombre, Ted Williams, no pudo ser ignorada por el mundo, el mensaje final del Evangelio eterno va a resonar en los corazones de cada nación, tribu, lengua y pueblo, impartiendo vida y transformación. El mundo entero será testigo de una revelación verbal y vivencial del carácter divino que se propagará con más fuerza y rapidez que cualquier video en YouTube, que cualquier frase en Twitter o que cualquier foto en Instagram. No cabe duda que bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo, el pueblo de Dios
cumplirá su obra evangelizadora con un brillo y un fervor particular en estos últimos días. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, en su sermón escatológico, afirmó que el acontecimiento crucial que va a preceder la segunda venida y por ende el cierre de la intercesión será la proclamación viral del Evangelio de Cristo a todo el mundo. Veamos lo que él dijo en Mateo capítulo 24, versículo 14, ese discurso escatológico que nuestro Señor pronunció en el Monte de los Olivos. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En total concordancia con las palabras proféticas de Cristo, el apóstol Juan escribió en el libro del Apocalipsis que el inicio del toque de la séptima y última trompeta marcaría la consumación del misterio de Dios. Él declaró lo siguiente en Apocalipsis capítulo 10, versículo 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Es probable que al comparar estos pasajes bíblicos, alguien se esté preguntando, ¿son el evangelio y el misterio de Dios la misma cosa? Estaba hablando Jesús en Mateo 24 de lo mismo a lo cual estaba haciendo referencia Juan en Apocalipsis capítulo 10, versículo 7, al referirse, al hacer hincapié en la consumación del misterio de Dios. La respuesta es sí. La Biblia lo enseña de esa manera. Veámoslo a continuación en estos dos pasajes. Vean ustedes cómo el apóstol Pablo se refiere al evangelio eterno de Cristo. Efesios capítulo 6, versículo 18 y 19 declara, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí. Ahora escuchen esto, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. ¿Qué es el misterio de Dios? Ese misterio que habría de consumarse cuando inicie la séptima y última trompeta de Apocalipsis, el evangelio. Ese es el misterio de Dios. Notemos ahora otro pasaje con esa misma idea. Romanos capítulo 16, versículo 25. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. No cabe duda alguna entonces que para el pensamiento paulino, inspirado por el Espíritu del Señor, el evangelio es catalogado como un misterio. Ahora, alguien podría preguntarse, ¿por qué razón Pablo llama al evangelio eterno de Cristo un misterio? Bueno, Elena de White lo explica. Palabras de vida del Gran Maestro, página 99. No comprenderemos en esta vida el misterio del amor de Dios. Por cierto, amor y evangelio son la misma cosa. El amor ágape de Dios es manifestado en el evangelio de Jesucristo. Y ella dice acá, no comprenderemos en esta vida el misterio del amor de Dios al dar a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿En qué consiste el misterio del amor de Dios según esta cita? En que Dios mismo entrega a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Está haciendo referencia sin duda alguna a la obra salvífica de Cristo consumada en la cruz. La obra de nuestro Redentor sobre esta tierra es y siempre será un tema que requerirá nuestro más elevado esfuerzo de imaginación. El hombre puede utilizar toda facultad mental en un esfuerzo por sondear este misterio, pero su mente desfallecerá y se abatirá. El investigador más diligente verá delante de él un mar ilimitado y sin orillas,
podemos esforzar hasta lo sumo nuestra imaginación para ver solo turbiamente la vislumbre de un amor inexplicable, tan alto como los cielos, pero que ha descendido hasta la tierra a estampar la imagen de Dios en todo el género humano. Qué maravillosa declaración. El enigma del evangelio, fundamentado en el amor ágape de Dios, no reside únicamente en su explicación o comprensión. Su misterio también se manifiesta en la forma en que moldea el carácter de Cristo en nosotros. En otras palabras, el evangelio no solo es un concepto que trasciende el entendimiento humano, sino también una verdad poderosa capaz de transformar por completo al ser humano. Con razón, el apóstol Pablo afirmó lo siguiente en Colosenses capítulo 1, versículo 25 al 27. De la cual fue hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. ¿Y qué es ese misterio? De acuerdo al pensamiento paulino, ya lo leímos en dos pasajes anteriores, el evangelio. Ese es el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Ahora, ¿qué es ese misterio? Vean ustedes que aquí Pablo va a dar la definición del aspecto vivencial de ese misterio, que es, dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así que el misterio del evangelio no solo se limita únicamente a la consumación de la predicación del evangelio en el mundo, sino que también incluye la consumación del poder transformador del evangelio en la vida de aquellos que lo proclaman diligentemente en el tiempo del fin. Ese es el misterio del evangelio. Esos son los dos aspectos del evangelio. El misterio del evangelio como un conjunto de verdades, el misterio del evangelio como un conjunto de verdades que transforma el corazón. Un aspecto nos da una vislumbre de quién es Dios, nos ayuda a entender intelectualmente quién es Dios. Y otro aspecto transforma por completo nuestras vidas e imprime el carácter de Dios en nuestro ser. Ahora, ¿cuál es la descripción escatológica después que hemos estudiado acerca del concepto que la Biblia maneja del misterio de Dios? ¿Cuál es la descripción escatológica que las Sagradas Escrituras dan de la consumación de ese misterio, o de la predicación del evangelio, o el fuerte pregón, como queramos llamarlo? Apocalipsis capítulo 18, versículo 1. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Estas palabras prácticamente son el eco de pasajes que encontramos en el Antiguo Testamento. El apóstol Juan basó esta declaración en pasajes que encontraba en libros del Antiguo Testamento. Obviamente Dios le inspiró a que escribiese esas palabras, pero la base de esas palabras se encuentra en el Antiguo Testamento. Y esas evidencias vetotestamentarias aparecen en pasajes como estos. Vean ustedes que este pasaje de Ezequiel 43:2 utiliza la misma terminología y tiene las mismas ideas que Apocalipsis 18:1. Y vi, miren qué interesante, lo mismo que aparece en Apocalipsis 18:1. Después de esto vi. Ezequiel 43:2 dice, y vi la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente. Su sonido era como el de muchas aguas, y la tierra se llenó de su gloria. Otro pasaje que contiene la misma idea, porque la tierra está llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar.
Así que estos pasajes del Antiguo Testamento de alguna u otra manera prefiguran esa obra poderosa del fuerte pregón que habría de realizarse en los tiempos finales. Ahora, en cuanto a la identidad de ese ángel, porque ese ángel tiene una identidad, la inspiración, los testimonios, los escritos de la mensajera del Señor vinculan a ese ángel con la iglesia triunfante de Cristo, esa iglesia que bajo el poder del Espíritu Santo llenará la tierra, el mundo, con el conocimiento de la gloria de Dios. Veámoslo. En la matutina Maranata, el Señor viene. Página 225, la mensajera del Señor declara: pronto se cumplirán las profecías del capítulo 18 del Apocalipsis. Durante la proclamación del mensaje del tercer ángel, otro ángel descenderá del cielo. Vean ustedes que hay una relación entre el mensaje del tercer ángel y el mensaje de Apocalipsis 18:1. Ya vamos a ir más adelante para ver esa relación. Durante la proclamación del mensaje del tercer ángel, otro ángel descenderá del cielo con gran poder, y la tierra será alumbrada con su gloria. El Espíritu del Señor bendecirá tan abundantemente los instrumentos humanos consagrados que hombres, ¿a quién representa este ángel? Que hombres, mujeres y niños abrirán sus labios en alabanza y acción de gracias, llenando la tierra con el conocimiento de Dios y con su insuperable gloria, como las aguas cubren el mar. Durante el fuerte clamor, ayudada por la intervención providencial de su exaltado Señor, la iglesia difundirá el conocimiento de la salvación de una forma tan extensa que la luz será transmitida a cada ciudad y pueblo. La tierra será inundada con el conocimiento de la salvación. El Espíritu de Dios, en su acción renovadora, coronará con un éxito tan rotundo la intensa actividad de sus agentes que el resplandor de la luz de la verdad presente será visto en todas partes. Así que esos mensajeros, ese mensajero, mejor dicho, que aparece en Apocalipsis capítulo 18, versículos 1 en adelante, representa la iglesia de Cristo, investida por el poder del Espíritu, predicando a voz en cuello las gloriosas buenas nuevas de salvación. Representa a todos aquellos hombres, mujeres, niños y jóvenes que se ponen a la disposición del Espíritu del Señor para ser utilizados y llenar la tierra con la gloria del Señor, con el conocimiento del Evangelio de Jesucristo. Es importante destacar que la aparición de este ángel que en Apocalipsis capítulo 18 es mencionado, tiene lugar en el contexto de la proclamación del triple mensaje angélico de Apocalipsis 14, 6 al 12. Por lo que debe de estar, este ángel del capítulo 18, debe de estar directamente relacionado con los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis capítulo 14. Ahora, ¿en qué sentido están relacionados los mensajes del capítulo 14 de Apocalipsis con el mensaje de este ángel poderoso del capítulo 18 de dicho libro? Bueno, en primer lugar, este ángel poderoso del capítulo 18 que desciende del cielo se vincula con el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14, ya que ambos anuncian la caída, la bancarrota, la destrucción y el abandono completo del falso sistema religioso llamado Babilonia. Número 2. Asimismo, este ángel poderoso de Apocalipsis 18 está relacionado con la intensidad del mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14. Nótese que el tercer ángel en Apocalipsis 14:9 proclama su mensaje a gran voz. De hecho, la palabra griega que es usada en ese pasaje es
megafoné, de donde nosotros obtenemos nuestra palabra en español, megáfono. ¿Y qué hace un megáfono? Amplificar la voz para que un mensaje viaje a través de las ondas que están en el aire y pueda llegar a cuantos oídos sea posible. Así que el mensaje del tercer ángel proclama ese mensaje a gran voz, como si un megáfono estuviese hablando. Y el mensaje del ángel de Apocalipsis 18 proclama la gloria de Dios con gran poder. Así que podemos observar que en cuanto al contenido, este ángel se relaciona con el ángel de Apocalipsis 14, el segundo ángel. Y en cuanto a la intensidad, se relaciona con el mensaje del tercer ángel en Apocalipsis 14. Pero ya vamos a ver más adelante que no solamente tiene relación con el mensaje del tercer ángel en cuestión de intensidad, sino también en cuestión de contenido. Ahora, vean ustedes que Elena de White dejó bien en clara estas dos ideas que vinculan el ángel de Apocalipsis 18 con el segundo y tercer ángel. En la historia de la redención, en la página 420, ella dice, aquí se repite el mensaje de la caída de Babilonia, tal como lo dio el segundo ángel, con la mención adicional de las corrupciones que se han introducido en las iglesias desde 1844. ¿Ven? Aquí se observa la relación de contenido de este ángel del 18 con el segundo ángel del 14. La obra de ese ángel comienza a tiempo para unirse a la última magna tarea del mensaje del tercer ángel cuando éste se intensifica hasta convertirse en un fuerte pregón. Aquí encontramos el vínculo de intensidad entre el ángel del capítulo 18 y el tercer ángel del capítulo 14. Ahora, hay un detalle que nosotros no podemos pasar por alto y aquí vamos a encontrar la relación en contenido que este ángel del capítulo 18 tiene con el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14. Hay un detalle, que no podemos pasar por alto. Y ese detalle es que este ángel poderoso de Apocalipsis 18 alumbra la tierra con la gloria de Dios. Esto implica que su mensaje no solamente se limita a anunciar la caída y denunciar los pecados de Babilonia, sino que también lleva consigo un mensaje relacionado con la gloria divina. Ahora bien, surge la siguiente pregunta. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿En qué consiste? Éxodo capítulo 33, versículo 18 y 19. Dice lo siguiente, hablando acerca de Moisés. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con aquel que seré clemente. Este pasaje nos muestra que la gloria de Dios no es un destello de su luz, un destello enceguecedor, sino más bien la gloria de Dios consiste en los atributos característicos del carácter de Dios. La mensajera del Señor, comentando este incidente de Éxodo capítulo 33, declaró lo siguiente en el libro Obreros Evangélicos, página 431. Orad con Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Vean la pregunta que ella va a plantear. ¿Qué es esta gloria? Y la respuesta inspirada, el carácter de Dios. Así lo proclamó el Señor a Moisés. Esto significa que el ángel de Apocalipsis 18 también proclama un mensaje que magnifica el carácter de Dios, porque ese ángel, tal y como lo dice el versículo 1 de dicho capítulo, llena la tierra con la gloria de Dios. Y vean ustedes que primero es alumbrada la tierra con la gloria de Dios y posteriormente los pecados de Babilonia
y el anuncio de su caída trágica es anunciado por este ángel. Veamos lo que dice Elena de White en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 342. Miren esta cita. Los últimos rayos de luz misericordiosa, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter. ¿Escucharon eso? Es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria en su vida y carácter, han de revelar la gracia de Dios. Han de revelar, lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. Así que el último mensaje de clemencia tiene que ver con la vislumbre correcta de quién es Dios. Está relacionado con el carácter divino, con la gloria misma de Dios. Ahora, estamos claros que ese mensaje tiene que ver con el amor de Dios. Estamos claros que ese mensaje es una vindicación verbal y vivencial del carácter de Dios. Verbal porque su pueblo proclama las buenas nuevas del carácter de Cristo, y vivencial porque ese carácter transforma el carácter de aquellos, o ha transformado, mejor dicho, el carácter de aquellos que lo proclaman. Así que es una manifestación del carácter de Dios vivencial y verbal. Ahora, ese mensaje, como lo comentábamos, tiene que ver con el amor de Dios. La pregunta es, ¿qué mensaje en específico? ¿Qué mensaje en específico resalta el amor ágape de Dios por el mundo entero? Dejemos que Elena de White responda. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 27. Miren ustedes la terminología que ella va a utilizar. Y después de leer esta cita, respondamos la siguiente pregunta. ¿Tiene que ver el mensaje de la justicia de Cristo, sí o sí, con el mensaje de Apocalipsis 18:1, con ese ángel que llena la tierra con la gloria de Dios? ¿Tendrá alguna relación? Leamos la cita. El mensaje de la justicia de Cristo resonará de un extremo de la tierra hasta el otro, para preparar el camino del Señor. La gloria de Dios es la que termina la obra del tercer ángel. ¿Hay alguna relación? ¿Se usan los mismos conceptos de Apocalipsis 18? ¿Se usa la misma terminología? ¿Las mismas palabras que están registradas en Apocalipsis 18:1? Sí, se utilizan las mismas palabras. Esta es una verdad tan clara que yo considero que aún un ciego podría verla. Es palpable en esta cita. Hay una relación muy profunda y directa entre el mensaje de la justicia de Cristo y el mensaje de Apocalipsis capítulo 18, versículo 1. Elena de White así lo manifiesta en sus escritos. Si nosotros pensamos que no hay ninguna relación entre una y otra cosa, estamos obligados a creer que Dios no inspiró a Elena de White y que Elena de White no es la mensajera del Señor. Así de crítico es este asunto. La relación es palpable, se puede ver a simple vista, no hay necesidad de hacer un malabar de interpretación teológico profundo para poder cuadrar una parte y la otra y observar que existe una sinominia entre un concepto y el otro. No, simple y sencillamente tenemos que leer la cita que está acá y lo que está registrado en Apocalipsis capítulo 18, versículo 1. La similitud es palpable. Vean lo que dice el salmista David. El salmista David, mediante un paralelismo sinónimo, nos muestra esa equivalencia o correspondencia conceptual entre la gloria de Dios, que representa su carácter, y la justicia de Dios. David escribió en el Salmo 97:6, los cielos declaran su justicia. Esa es la primera expresión del pasaje, la primera frase. Veamos la segunda frase, que es sinónima a la primera. Todas las naciones, es decir, los cielos,
Este es la expresión sinónima de la primera. Todas las naciones, los cielos, contemplan su gloria. Y en la primera expresión decía, declaran su justicia. David entendió que el carácter de Dios, la gloria de Dios, tiene que ver con la justicia de Dios, con la justicia de Cristo. Es interesante observar que en los testimonios, el fuerte pregón siempre se asocia con el mensaje del tercer ángel. A continuación vamos a leer algunas citas por si existe alguna duda. Primeros Escritos, página 271. Creería yo que no hay necesidad de leer estas citas, pero las vamos a leer de todas formas. Pregunté por la causa de tan profundo cambio y un ángel respondió: es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel. ¿Con qué tiene que ver el potente pregón, el fuerte pregón o el alto clamor, como es llamado por Elena de White en diferentes partes en sus escritos? ¿Con qué está relacionado? Con el mensaje del tercer ángel. Mensajes Selectos, tomo 1, página 425. El tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo. ¿Cuál es el mensaje con el que está acompañado el fuerte pregón? ¿Cuál es el mensaje que está relacionado con Apocalipsis 18:1? La revelación de la justicia de Cristo. El Redentor, dice ella, que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. A raíz de esta relación innegable, es fundamental que nos preguntemos lo siguiente: ¿qué es el mensaje del tercer ángel? ¿Creen ustedes que Elena de White es una voz autorizada para decirnos qué es el mensaje del tercer ángel? Bueno, si usted cree en el espíritu de profecía, ella es una voz autorizada para definir qué es el mensaje del tercer ángel. Ella dice lo siguiente en Mensajes Selectos, tomo 1, página 437. Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. ¿Tiene alguna relación el mensaje del tercer ángel con la justicia de Cristo? ¿Es la justicia de Cristo el mensaje del tercer ángel? Lo está diciendo esta cita. Y alguien podría preguntarse, bueno, pero ¿cómo es posible que en el mensaje del tercer ángel, ese ángel poderoso que anuncia a gran voz que no se debe de recibir la marca de la bestia, se encuentre el mensaje de la justificación por la fe? Este no es el tema. Nuestro tema es el fuerte pregón, pero voy a hacer un paréntesis acá. El mensaje del tercer ángel tiene dos partes. Dentro de su alocución encontramos dos partes. La primera parte, introductoria, es una amonestación a no recibir la marca de la bestia. Y nosotros perfectamente sabemos que la marca de la bestia está relacionada con la santidad de un falso día de reposo, con la santidad del día domingo. El día de reposo que el cristianismo en su mayoría ha considerado como un día válido para adorar a Dios. Así que la primera parte tiene que ver con una amonestación a no recibir la marca de la bestia. Pero la segunda parte, que es la esencia y el corazón del mensaje del tercer ángel, lo encontramos en Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esas dos expresiones, los mandamientos de Dios, que hace referencia a la obediencia, y la fe de Jesús, que hace referencia a la justicia de Cristo, forman parte del mensaje del tercer ángel. Esos dos elementos completos en su totalidad, reunidos, amalgamados, constituyen el mensaje de la justificación por la fe.
Ahí está el mensaje de la justicia de Cristo dentro del mensaje del tercer ángel. El punto neurálgico del mensaje del tercer ángel es la justicia de nuestro Señor Jesucristo. La esencia, el corazón del mensaje es precisamente eso. La marca de la bestia es una amonestación y es parte de su contenido. Pero el punto clave, el corazón mismo, es la justicia de Jesucristo. Notemos a continuación cómo la inspiración, en una sola cita, de una forma magistral, nos muestra qué es el mensaje de la justificación por la fe, a través de quién fue revelado este mensaje, es decir, cuáles fueron los instrumentos que Dios en su momento utilizó para comunicar este mensaje, y cuál es la repercusión escatológica de este mensaje. Porque este mensaje tiene que ver con los eventos finales, sí o sí, y lo vamos a leer a continuación. Testimonios para los ministros, página 91. Una cita muy conocida por ustedes. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Wagoner y Jones. Ahí están los instrumentos, los canales que Dios utilizó para comunicar este mensaje. Canales que fueron imperfectos, canales que cometieron errores, pero fueron los canales que Dios utilizó para comunicar su mensaje. Por cierto, un canal, un instrumento que Dios utilice para comunicar su mensaje puede ser imperfecto, puede incluso negar la verdad que Dios le asignó para que fuese comunicada en su momento, pero eso no es garantía ni prueba de que el mensaje que Dios le entregó a esos instrumentos es falso. Y alguien podría decir, bueno, pero ¿acaso Dios no busca calidad moral en el instrumento para comunicar su mensaje? Les pregunto, ¿a quién usó Dios para hablarle a Balaam? ¿A quién usó? A una burra, ¿sí o no? ¿Creen ustedes que ese canal para comunicar un mensaje era un canal de calidad? Era un canal imperfecto. Era un canal inesperado. Así que los canales que Dios usa, los instrumentos, pueden cometer errores. Incluso pueden apostatar de la verdad que Dios les dio para que la comunicaran en su momento, pero eso no es garantía de que esa verdad o ese mensaje sea falso, porque el mensaje viene de Dios y eso es lo que da calidad al mensaje. Lo que entrega calidad al mensaje no es el instrumento, es la fuente, y la fuente es divina. Leamos. Este mensaje, y aquí viene el contenido, tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Y aquí viene la repercusión escatológica. Este es el mensaje. ¿Cuál mensaje? El mensaje de la justicia de Cristo, dado a través de los instrumentos que la sierva de Dios menciona, los pastores E.J. Wagoner y A.T. Jones. Este mensaje que Dios ordenó. ¿Quién ordenó que este mensaje fuera proclamado? Dios. Este mensaje que Dios ordenó que fuera dado, es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz, fuerte pregón, y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu, lluvia tardía. Ahora, ¿cuáles son las aristas de este mensaje? De acuerdo a lo que acabamos de leer. Número 1. Este mensaje exalta a Cristo a una posición central y prominente.
magnificando así su sacrificio por los pecados del mundo entero y su amor inalterable por la familia humana. ¿Cómo es el amor de Dios? Inalterable por la familia humana. No cambia. Su amor es ágape, es inalterable. Nada de lo que haga el hombre puede cambiar lo que Dios siente por él. Absolutamente nada. Su amor es inquebrantable. Nosotros podemos resistir ese amor y finalmente perdernos, pero Dios siempre nos amará, siempre nos buscará, siempre tratará de llevarnos a la cruz, así de inquebrantable, inexplicable, infinito y atractivo es el amor de Dios. Segundo, presenta a Cristo como el garante, es decir, el que ofrece la garantía o seguridad de que se cumplirá algo pactado o prometido. Número 3, enfatiza que la justicia de Cristo se manifiesta en la obediencia a todos, no a algunos, a todos los mandamientos de Dios. Vamos a ir desmenuzando cada una de estas aristas que hace un momento mencioné. La primera arista era: exalta a Cristo a una posición central y prominente, magnificando así su sacrificio por los pecados del mundo entero y su amor inalterable por la familia humana. Este es el componente central o el corazón mismo del mensaje de 1888. Cristo, según lo que aparece en 1 Timoteo 4:10, es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Como bien lo dijo el apóstol Pablo, el sacrificio de Cristo justificó la vida de todo ser humano. Nosotros vivimos gracias a lo que Cristo hizo en la cruz. Todo bebé nace en este mundo porque tuvo un Salvador que tomó sobre sí la sentencia irrevocable de muerte y sufrió por nosotros lo que nosotros tuvimos que haber sufrido en esa cuenta cruz. Romanos 5:18 declara: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por lo tanto, Jesús no solo nos salvó de una muerte que deberíamos enfrentar en el futuro, Él salvó al mundo de una muerte que tuvo que haber experimentado ya en el pasado. Cristo ha dado vida al mundo, lo dice el libro de Juan capítulo 6, versículo 63. Y la inspiración declara lo siguiente con respecto a esta verdad. Vean cómo Elena de White lo expresa en Testimonios para los Ministros, página 134. La muerte entró en el mundo a causa de la transgresión. Es lo que recién leímos en Romanos capítulo 5. Pero Cristo dio su vida para que el hombre tuviera otra oportunidad. Él no murió en la cruz para abolir la ley de Dios, sino para asegurarle al hombre un segundo tiempo de gracia. No murió para que el pecado llegara a ser un atributo inmortal. Murió para asegurar el derecho a destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Sufrió plenamente la sanción que merecía el quebrantamiento de la ley por parte del mundo entero. Esto lo hizo no para que los hombres continuaran en transgresión, sino para que reanudaran su lealtad y guardaran los mandamientos de Dios y su ley como la niña de su ojo. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios por ese amor infinito e incomprensible. En la cruz, Cristo anuló la sentencia de la muerte eterna que pesaba sobre nosotros y nos dio vida, ofreciéndonos así la oportunidad para acercarnos al pie del Calvario y ser transformados por la gracia que emana precisamente de ese lugar. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15 nos dice: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne,
os dio vida juntamente con él, perdonándonos. ¿Cuándo nos perdonó? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál es esa acta? El acta de muerte. No puede ser la ley, como lo interpreta el mundo evangélico, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Si el hombre decide guardar el don que Cristo ya logró en la cruz del Calvario por él, que es la vida, el hombre va a disfrutar de ese don por la eternidad. Pero si el hombre pisotea, si el hombre rechaza, si el hombre no recibe el perdón de Cristo, si el hombre no es transformado por ese perdón, el hombre va a disfrutar del don de la vida de una forma temporal. No vivirá eternamente, lastimosamente, porque ha pisoteado conscientemente al Hijo de Dios y su sacrificio. La segunda arista, el mensaje de 1888 presenta a Cristo como el garante, es decir, el que ofrece garantía o seguridad de que se cumplirá algo pactado o prometido. Nosotros, hermanos, no somos garantes o fiadores. La cita dice que el garante es Cristo. Creo que no hay necesidad de volver a leerla. La cita es lo suficientemente clara. La cita declara que el fiador de nuestra salvación es Cristo mismo. Esto significa que el pacto eterno o el plan de la redención no fue establecido como un convenio bilateral entre Dios y nosotros. Y entiéndase como convenio bilateral, un convenio como de compra y venta, donde el Señor nos da algo y nosotros le ofrecemos algo a cambio. Dios no pactó la salvación de esa manera. La salvación, el pacto eterno, el amor inconmensurable de Dios por la raza humana, ese amor que palpitaba antes que el ser humano fuese creado, fue pactado en la eternidad misma por Dios mismo. Nosotros no estábamos allí. Tenemos que aceptar eso. Nosotros no somos eternos. Cristo realizó ese pacto en los lugares celestiales, de acuerdo a Efesios capítulo 1. No podemos entrar como seres humanos pecaminosos a los lugares celestiales. No hemos existido desde la eternidad para ser constituyentes de ese pacto. Ahora, noten lo que dice Elena de White con respecto a este asunto. Manuscritos inéditos, tomo 1, página 107. El Padre y el Hijo acordaron un pacto para salvar al mundo por medio de Cristo, quien se dio a sí mismo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Escuchen esto, creo que es lo suficientemente claro. Ningún poder humano. ¿Qué significa ningún poder humano? Ningún hombre, ¿verdad? Eso es lo que significa. Ningún poder humano, ni angélico, es decir, ningún ángel, por muy excelso que sea, podría establecer un pacto como este. ¿Qué le parece esa declaración? Yo lo veo claro, yo lo veo muy claro. Ahora, este pacto se hace extensivo a nosotros. Dios nos hace partícipes de este pacto y nos entrega este pacto en calidad de testamento o promesa. No para que nosotros hagamos promesas en el sentido de que Dios, haciendo nuestras promesas, cumpla las suyas. No, el pacto es dado como una promesa. ¿Y eso dónde está en la Biblia? Que el pacto es una promesa. Hay muchos pasajes bíblicos. Vamos a leer un par. Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban ¿qué cosa? La promesa de la herencia eterna. Vean que no dice reciban el pacto, aunque realmente eso es lo que están recibiendo. Pero el apóstol Pablo utiliza esta expresión, reciban la promesa de la herencia eterna, para hacer una conexión con el pacto, porque precisamente el pacto para nosotros es la promesa de la herencia eterna.
Gálatas 3:17. Pablo confirma el mismo pensamiento, que pacto es lo mismo que promesa para el hombre. Gálatas 3:17 declara: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Es decir, el pacto se hace entre Dios y Cristo, el pacto eterno. La salvación fue constituida por Dios. Nosotros no constituimos la salvación, fue constituida por Dios. La ley que vino 430 años después, es decir, el incidente penoso del Sinaí, lo que ocurrió en el Sinaí, no lo abroga para invalidar la promesa. ¿Qué es el pacto? Es la promesa. Así lo establece el apóstol Pablo en la última parte de este pasaje. Parte que, por cierto, corresponde a la primera declaración del texto, ese pacto que es previamente ratificado por Dios para con Cristo. Así que pacto es igual a promesa. Y eso lo leemos en Jeremías 31:33, en Gálatas capítulo 3, versículo 17, en Hebreos capítulo 9, versículo 15 y 16. Los últimos dos pasajes los leímos al pie de la letra para constatar esa idea. Vamos a la siguiente arista. El mensaje enfatiza que la justicia de Cristo se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Esto nos muestra, hermanos, de manera contundente que la justificación no simplemente es una formalidad legal. Es decir, Dios, a través de la justificación por la fe, no dice: Óscar Pacheco es justo, pero en realidad sigue siendo un vil pecador, pero en realidad nunca vencerá el pecado. Óscar legalmente tiene un estatus de legalidad, pero en realidad él siempre seguirá siendo un malhechor. Cristo no hace eso, porque lo que Cristo dice se hace. Ese es el poder de la palabra de Dios. Cuando el Señor dijo en el principio, sea la luz fue hecha. Vean que el Señor no tuvo que obrar para hacer la luz. Él no dijo, sea la luz, y después creó un interruptor grande, y estoy hablando de forma figurada, creó un interruptor grande, lo construyó para poder colocar todo ese cableado e iluminar el mundo al puchar ese interruptor. Él no tuvo que obrar. Su palabra llevaba consigo la obra. Y cuando Dios, eso es en el contexto de la creación, y cuando Dios en el contexto de la redención dice, Óscar Pacheco es justo, esa palabra que sale de su boca, esa palabra que es exhalada de sus labios, llega inmediatamente al corazón del pecador que lo ha aceptado mediante la fe de Jesús y cambia por completo su corazón, lo hace justo, lo coloca en armonía con la santa ley de Dios, le da la obediencia de Cristo para que pueda ser leal a todos los mandamientos de Dios. De tal manera que el perdón o la justificación no es una mera legalidad, es algo más. Vean lo que dice el discurso maestro de Jesucristo, página 97. El perdón de Dios no es solamente un acto judicial por el cual libra de la condenación. No es solo el perdón por el pecado, es también, escuchen, una redención del pecado. Es la efusión del amor redentor que transforma el corazón. Elena de White nos muestra aquí de una forma muy contundente que la justificación no es una declaración, sino que también la justificación es una obra transformadora en el corazón del hombre. La verdadera justificación por la fe, hermanos, la justificación por la fe de la cual habla la Biblia y el espíritu de profecía, produce obediencia en el hombre. Gálatas 5:6 dice que la fe de Jesús obra por el amor. Vean ustedes que nosotros en realidad no tenemos que añadirle obras a la fe, porque la fe obra por sí misma. Decir que tenemos que añadirle obras a la fe es decir que la fe de Jesús es una fe imperfecta, es una fe incompleta. La Biblia nos muestra que esa fe verdadera obra por el amor. Esto significa, hermanos, que la obediencia
no es el fruto del débil y limitado esfuerzo humano, sino el poder transformador de la justicia de Cristo. La obediencia es la promesa misma del pacto eterno. No es nuestra vana promesa por obedecer los mandamientos de Dios, es la promesa de Dios, esa promesa que se cumple en nosotros. Hebreos 13, 20, 21. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando nosotros consideramos que la obediencia es fruto del esfuerzo humano y no la promesa del pacto eterno, nos estamos acercando a Dios bajo nuestros propios términos y condiciones, ofreciéndole entrar en un pacto que no es el suyo. A esa actitud, la Biblia le llama el antiguo pacto. De acuerdo con el apóstol Pablo, este convenio engendra esclavitud y es carnal, es decir, depende de las obras y de las promesas del hombre. Esto lo leemos en Gálatas capítulo 4, versículos 23 al 25. El antiguo pacto fue explicitado al pie del monte Sinaí cuando el pueblo de Israel, tras haber escuchado las promesas del pacto eterno, del pacto de Dios, exclamó al unísono lo siguiente: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Vean lo que Elena de White comenta sobre ese incidente del pueblo de Israel al pie del monte Sinaí. Los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios. Y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios al creerse capaces de ser justos por sí mismos. Apenas unas pocas semanas después, quebrantaron su pacto, el pacto que ellos habían hecho con Dios. No dice quebrantaron el pacto de Dios. El pacto de Dios es eterno. Quebrantaron su pacto con Dios. Al postrarse a adorar una imagen fundida, no podían esperar el favor de Dios por medio de un pacto que ya habían roto. Y entonces, viendo su pecaminosidad y su necesidad de perdón, llegaron a sentir la necesidad del Salvador revelada en el pacto de Abraham y simbolizado en los sacrificios. La verdadera y perfecta obediencia proviene de Dios. Dejemos de lado, hermanos, esa idea diabólica, esa creencia satánica, que nosotros podemos generar la obediencia por nuestro propio esfuerzo, mediante nuestra disciplina. Eso es completamente imposible. Veamos la obediencia como lo que es: una promesa divina, algo que Dios hace en nuestro corazón, y permitámosle al Señor que haga esa obra. Consintamos ante la atracción de la cruz. Permitamos que el Espíritu Santo moldee nuestra vida, transforme nuestro corazón, quite el pecado, extirpe la maldad de nuestra vida. Es probable que alguien se esté preguntando en este momento, ¿no es el mensaje triangélico en su plenitud lo que debemos de proclamar en el fuerte pregón? ¿Por qué debemos hacer énfasis en el mensaje del tercer ángel que representa la justicia de Cristo? Y esta idea la hemos escuchado por mucho tiempo. Pero yo quiero contestar esa pregunta de la siguiente forma. En el libro del Evangelismo, en la página 147, la sierva de Dios dice: el tema de mayor importancia, hablando del mensaje de los tres ángeles, es el mensaje del tercer ángel. ¿Escucharon eso? ¿Y qué es el mensaje del tercer ángel? La justicia de Cristo. El tema de mayor importancia es el mensaje del tercer ángel, que abarca, ¿qué abarca este mensaje? Los mensajes del primero y segundo ángeles. Es decir, en el mensaje del primer ángel y en el mensaje del segundo ángel encontramos el mensaje de la justicia de Cristo también. Eso es lo que ella está diciendo ahí. Un momento. ¿Cómo es eso?
¿Cómo es que encontramos el mensaje de la justicia de Cristo en el mensaje del primer ángel y en el mensaje del segundo ángel? ¿Cómo es eso? Si Elena de White lo dice, yo lo creo. Yo lo creo. Ahora, ¿de qué manera el mensaje de la justificación por la fe, que según la cita anterior, es el tema de mayor importancia, abarca los mensajes del primero y segundo ángel? Veámoslo. ¿Cómo inicia el mensaje del primer ángel? Vi volar por el cielo un ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Qué es el evangelio eterno? El evangelio eterno, en síntesis, y no voy a utilizar tiempo para demostrarlo porque necesito avanzar en el contenido del tema. En síntesis, el evangelio eterno es el pacto eterno. Es el pacto eterno. Es el plan de la salvación, porque el pacto eterno es el plan de la salvación. Y el evangelio eterno, el pacto eterno, es la buena nueva del amor divino. Y el amor divino se manifiesta en su mayor esplendor, como lo vimos anteriormente, en la justicia de Cristo. El mensaje del primer ángel tiene 4 partes. La primera parte, temed a Dios. El temor a Dios está estrechamente vinculado con su santa ley. Y las escrituras nos muestran que la obediencia a esa ley únicamente es posible mediante la justicia de Cristo. ¿Tiene que ver esa expresión con la justicia de Cristo? Sí, porque la única forma de temerle a Dios y reverenciarle, observar su ley, es mediante la justicia de Cristo. Segundo elemento, dadle gloria. La gloria de Dios es una alusión a su carácter, ya lo vimos, del cual la justicia es un atributo esencial. La Biblia enseña que esa justicia es nuestra a través de la fe de Jesús. Ahí está la justicia de Cristo. Tercer elemento, adorar al Creador. Esta expresión es una referencia inequívoca al 4º mandamiento de la ley, Éxodo 20:11, el cual constituye, según Hebreos 4:9, un recordativo semanal de nuestro reposo en la justicia de Cristo. Cuando nosotros descansamos en sábado, estamos reconociendo que no somos salvos por nuestras obras, sino por las obras de Jesucristo. Cuarto elemento, la hora de su juicio ha llegado. El juicio investigador limpia al pueblo de Dios del pecado, extirpa el pecado de su corazón, lo echa fuera. Esto significa que la justicia de Cristo no solamente es perdón, sino también transformación y renovación total. Vayamos al mensaje del segundo ángel. La bancarrota de Babilonia, la caída de Babilonia, es a raíz de la predicación del mensaje de la justicia de Cristo, que está en el mensaje de los 3 ángeles por completo, el cual abate en el polvo la gloria del hombre, según Testimonios para los Ministros, página 456. Ningún hombre, hermanos, o ningún sistema religioso o político que base su salvación en las obras puede mantenerse de pie ante el poder de la cruz. El mensaje de la justicia de Cristo destrona el ego, echa en el polvo nuestro yo, y el papado, las iglesias protestantes, que juntos constituyen el falso sistema religioso llamado Babilonia, tienen enquistado dentro de su proceder, tienen enquistado dentro de su sistema de creencias el yo, de una forma impresionante, tan impresionante que un sistema humano religioso se adjudicó la prerrogativa de cambiar la ley de Dios, cuando Dios no cambia su ley, porque su ley es eterna. Así de impresionante es el ego de Babilonia, y ese ego es abatido por la justicia de Cristo al final de los tiempos. Por eso es que Elena de White dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 27, que la obra de predicación en el tiempo del fin será abreviada en justicia. Hablando obviamente de la justicia de Cristo. La justicia de Cristo está a lo largo del mensaje de los 3 ángeles. Obviamente en el mensaje del tercer ángel vemos prácticamente un despliegue magistral de esa verdad.
pero esa verdad tiene tentáculos en el mensaje de los tres ángeles. Y para asombro, tiene tentáculos en toda la Biblia, porque la Biblia es prácticamente una revelación del mensaje de la justificación por la fe. En cada página de la Biblia, en cada versículo de la Biblia, encontramos una revelación poderosa de esta verdad, una vislumbre de esta verdad que transforma el corazón del hombre. Es imposible ir a la Biblia y no encontrar la justicia de Cristo ahí. Es completamente imposible. No la podríamos encontrar si estamos ciegos, ciegos por el legalismo, ciegos por una religión sistemática, ciegos por la salvación por las obras, por la meritocracia. Si tenemos esa venda en los ojos, no lo vamos a encontrar. Pero una vez que el Señor quita esa venda, una vez que el Señor nos despoja de esa pesada venda, los ojos pueden contemplar con claridad la justicia de Cristo en cada versículo de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahora, ¿a quiénes Dios va a usar en el fuerte pregón? ¿Cuáles son los instrumentos que Dios va a utilizar? Eventos de los últimos días, página 174. Él suscitará hombres y mujeres entre la gente corriente para hacer su obra, así como en la antigüedad llamó a pescadores para que fuesen sus discípulos. Pronto habrá un despertar que sorprenderá a muchos. Aquellos que no comprenden la necesidad de lo que debe de hacerse serán pasados por alto. Y los mensajeros celestiales trabajarán, escuchen, con aquellos que son llamados gente común, capacitándolos para llevar la verdad a muchos lugares. Alabado sea el nombre de Dios por eso, hermanos, porque yo soy gente común, porque la mayoría de nosotros somos personas comunes, no tenemos un estudio, una formación teológica profunda en la palabra de Dios, no somos sabios académicamente hablando de la palabra del Señor, pero el Señor va a utilizarnos, el Señor nos va a emplear en esa hora como instrumentos útiles en su obra, porque lo que Dios ve en el corazón del hombre es la disposición que tiene, el hecho de entregarse, de rendirse por completo a la voluntad divina. Eso es lo que Dios ve. Dios no observa cuál es el currículum teológico de una persona para poder utilizarla en el contexto del fuerte pregón. Dios no ve si esa persona tiene una licenciatura, una maestría, un doctorado en teología, y con esto no estoy diciendo que estudiar teología es malo. De hecho, estudiar teología siempre ha sido una de las cosas que a mí me ha llamado la atención y siempre me ha perseguido a lo largo de toda mi vida. Y ojalá algún día el Señor me permita hacerlo. Estudiar teología no es malo. El punto es que Dios no va a utilizar a una persona con una preparación teológica fuerte para dar el fuerte pregón. Va a usar a gente común, gente que esté dispuesta a anunciar el mensaje de la salvación. El conflicto de los siglos en la página 592 lo dice de esa forma. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, y está hablando de la proclamación del mensaje del tercer ángel, el Señor obrará por conductos de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Eventos de los últimos días, página 176. ¿Qué otro instrumento va a utilizar Dios? Cuando las inteligencias celestiales, esta cita me fascina, cuando las inteligencias celestiales vean que los hombres no presentan más la verdad en su sencillez, como lo hizo Jesús. Hago un paréntesis. ¿Ha llegado ese tiempo, sí o no? Sí ha llegado ese tiempo. Cuando las inteligencias celestiales vean que los hombres no presentan más la verdad en su sencillez, como lo hizo Jesús, los mismos niños serán movidos por el Espíritu de Dios y saldrán a proclamar la verdad para este tiempo.
El mensaje de la justicia de Cristo requiere instrumentos humildes que con sinceridad y sencillez anuncien el evangelio. ¿Quién podría resistirse? Les pregunto, ¿quién podría resistirse a escuchar la voz de un niño inocente predicando acerca del poder de la justicia de Cristo, predicando acerca de las buenas nuevas de salvación en Cristo, ese evangelio que renueva y transforma el corazón? ¿Quién podría resistirse a escuchar un discurso que proviene de los labios de un pequeño? Esta cita del espíritu de profecía es un solemne llamado para nosotros también los padres, hermanos, que moldeamos día a día el carácter de nuestros hijos. ¿Somos realmente conscientes de que estamos preparando una generación que podría ser protagonista en dar el fuerte pregón del evangelio? ¿Qué ejemplo le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Reflejan nuestras palabras y acciones el poder transformador del evangelio en el amor, la paciencia y el respeto que le brindamos a nuestros hijos? ¿O al contrario, ellos ven en nosotros actitudes que los desalientan y los alejan de Cristo? ¿De qué sirve, hermanos, que les proporcionemos a nuestros hijos todo aquello que nosotros no pudimos tener materialmente hablando, si descuidamos lo más importante? ¿Y qué es lo más importante para con nuestros hijos? Guiarlos hacia la cruz del Calvario, para que ellos sean transformados por la promesa del pacto eterno, para que la sangre derramada en la cruz del Calvario se haga efectiva en los corazones de esos pequeños niños y puedan anunciar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero no solamente puedan anunciarlo, sino que puedan ellos ser renovados por completo por el poder del evangelio, convirtiéndose en testigos verbales y vivenciales del evangelio eterno de Cristo. Otro instrumento, los iletrados. Eventos de los últimos días, página 175. El Señor Jesús dará a los discípulos una lengua y una sabiduría que sus adversarios no podrán contradecir ni resistir. Aquellos que por razonamiento no podrían vencer los engaños satánicos darán un testimonio positivo que confundirá a hombres supuestamente doctos. De los labios de los iletrados saldrán palabras con tal poder convincente y sabiduría que se producirán conversiones a la verdad. Miles se convertirán bajo su testimonio. Y aquí se cumple este pasaje que Pablo escribió en 1 Corintios 1, 20 y 27. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y el versículo 27 declara, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Cuáles serán los resultados del fuerte pregón? Mensajes Selectos, tomo 3, página 441. Habrá muchos que saldrán de las filas del mundo, de las diferentes iglesias, aún de la Iglesia Católica, cuyo celo excederá en mucho al de los que han estado hasta ahora en las filas para proclamar la verdad. Dios tiene pueblo en Babilonia, mis queridos hermanos. Y el mensaje del ángel poderoso de Apocalipsis capítulo 18, que es una amplificación del mensaje del tercer ángel, y entiéndase por mensaje del tercer ángel la justicia de Cristo, será el mensaje que llegará a estas personas que durante tanto tiempo han estado allí en ese falso sistema religioso. Son sinceras, se han ceñido a la luz que han recibido, pero ahora al observar una claridad mayor del carácter de Dios, una claridad más poderosa, una claridad más notable de ese carácter, saldrán de ese sistema y se unirán a proclamar las buenas nuevas del evangelio. Vean esta cita. Muchos que se han extraviado del redil volverán a seguir al gran pastor. Nuestros amigos y hermanos que lastimosamente han abandonado la iglesia por alguna u otra razón, al escuchar el poder de ese mensaje,
volverán nuevamente a la iglesia. Se darán cuenta que a través de ese mensaje es posible vencer el pecado. Es posible que el pecado salga por completo de sus vidas. En el Evangelismo, página 502, viene el tiempo cuando habrá tantas personas convertidas en un día como las hubo en el día del Pentecostés, después de que los discípulos recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué detona todo esto, hermanos? El mensaje de la justificación por la fe. Estos son los resultados del mensaje en el tiempo final, del fuerte pregón. Y con todo respeto, lo digo, y con toda tristeza también hago referencia a esto. Nosotros somos especialistas en crear estrategias de evangelismo. Somos especialistas en hacer planes muy bien elaborados para llevar el mensaje a todo el mundo mediante las redes sociales, mediante transmisiones de video, mediante la radio, mediante volantes, mediante libros. Utilizamos todo tipo de estrategias y planes, los elaboramos anual, mensualmente para llevar ese mensaje a todo el mundo. Y con todo respeto lo digo, es bueno planear, es bueno ser ordenados al trabajar, pero yo estoy convencido que lo único que nosotros necesitamos para que el mensaje de la justicia de Cristo se expanda por completo en el mundo es permitir que ese mensaje nos transforme. Cuando ese mensaje nos transforme, hermanos, puede ser que ya no tengamos acceso a las redes sociales, puede ser que no tengamos libertad para predicar, puede ser que la bestia, su imagen y el falso profeta estén en nuestra contra y nos acosen mediante el poder y el rigor político. Puede ser que todo el mundo esté en nuestra contra, pero si el mensaje ha entrado en nuestros corazones, el mensaje triunfará, así como fue en el Pentecostés, en el contexto de la lluvia temprana. Esos 120 hombres que estaban en el aposento alto trastornaron por completo el mundo de aquella época, no porque tenían estrategias de evangelismo agresivas, sino porque se dejaron transformar por Cristo. Vean esta cita. Hay resultados también dentro de la iglesia adventista y esos resultados no van a ser resultados tan positivos como quisiéramos. Eventos de los últimos días, página 175. En las iglesias, y aquí está hablando de nuestras iglesias, habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios, pero no obrará en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor ni abierto la puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. En la manifestación de ese poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios, solo verán algo que en su ceguera considerarán como peligroso. Ese mensaje es peligroso. Ese mensaje tiene huecos. Ese mensaje atenta contra nuestra teología de antaño. Algo que despertará sus temores. Y se afirmarán para resistirlo, debido a que el Señor no actúa de acuerdo con sus ideas y expectativas. Se opondrán a la obra. Y vean lo que van a preguntar. ¿Por qué no debiéramos nosotros conocer al Espíritu de Dios cuando hemos estado en la obra por tantos años? El mensaje del tercer ángel no será comprendido por aquellos que se niegan a caminar en su gloria creciente, y los tales llamarán una luz falsa a la luz que iluminará la tierra con su gloria. Eventos de los últimos días, página 179. El mundo también rechazará el mensaje. No solamente habrán conversiones, también habrá rechazo. Algunos escucharán esas amonestaciones
pero la gran mayoría, dice la mensajera del Señor, no les prestará atención. Mis queridos hermanos, desde hace más de un siglo, el Señor en su misericordia ha estado esperando una respuesta favorable por parte de su pueblo para hacerlo partícipe de los aguaceros de la lluvia celestial que van a desembocar en un fuerte pregón. El llamado de Dios a su pueblo a través del profeta Isaías, un llamado que todavía sigue resonando con fuerza en nuestro tiempo, es el siguiente: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete de tu ropa hermosa, oh Jerusalén. Isaías 52:1. Muy pronto, más de lo que nosotros imaginamos, toda la tierra escuchará las buenas nuevas del amor de Cristo. El reino de las tinieblas tiene sus días contados. Satanás, según Elena de White, en la revista El Heraldo del 3 de septiembre de 1889, no quiere que esta verdad sea presentada claramente porque sabe que si el pueblo de Dios la recibe plenamente, su poder será quebrantado. Los planes del maligno serán desbaratados y Dios, a pesar de todo, cumplirá la promesa de llenar la tierra con su gloria. Nadie ni nada frustrará el propósito divino. En Números 14:21 se nos dice cuál es ese propósito. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena la tierra. Al final del gran conflicto, existirá un pueblo que solamente por gracia habrá alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y su número de su nombre. Un pueblo que vivirá por la fe de Jesús. Un pueblo que será siempre un reflejo de su gloria y llevará esta gloria hasta lo último de la tierra. Yo quiero ser parte de ese pueblo. La pregunta es, ¿desean ustedes también ser parte de ese pueblo? Si ese es su deseo, leamos esta cita. Levántate. Este es un llamado de Dios para nosotros. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Gloria a Dios. Finalizo con esta declaración. El mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda, inspirada por Dios. Los argumentos ya fueron presentados. Sembrada está la semilla y brotará y dará frutos. Los rayos de luz penetrarán por todas partes. La verdad aparecerá en toda su claridad y los sinceros hijos de Dios romperán las ligaduras que los tenían sujetos. Los lazos de familia y las relaciones de la iglesia serán impotentes, para detenerlos. La verdad les será más preciosa que cualquier otra cosa. A pesar de los poderes coligados contra la verdad, un sinnúmero de personas se alistará en las filas del Señor. Yo quiero enlistarme en esas filas y deseo con todo mi corazón que el mensaje de la justicia de Cristo me transforme, me haga un instrumento útil, permita que pueda reflejar el carácter del Señor para vindicar su nombre en el tiempo del fin y llevar ese evangelio poderoso del mensaje del tercer ángel a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Eso es lo que yo más deseo, porque ese deseo que tengo en mi corazón va acompañado de otro deseo, y ese deseo es que Cristo venga ya. Y la única forma en cómo Cristo volverá por segunda vez es cuando nosotros permitamos que el misterio del evangelio nos transforme y nos motive por amor a predicar la buena nueva del amor de Cristo a un mundo que perece en sus pecados. Que el Señor les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso mensaje hemos escuchado en esta noche. Estamos agradecidos del Señor porque Él ha preparado esta instancia para que nosotros podamos mirar ese hermoso mensaje, el mensaje del cual depende nuestra salvación.
Queremos agradecer también a nuestro hermano Oscar por el tiempo que él ha prestado para traernos este hermoso mensaje, palabras realmente de vida, de aliento, y no nos queda más que decir gloria a Dios por ello. Hermano Oscar, yo sé que usted tenía un tiempo muy limitado hoy día, Sí. así es que quiero que tú me digas simplemente, ¿tienes que salir ya? Sí, no hay problema. Si gusta, damos espacio para tres preguntas, siempre y cuando las preguntas sean puntuales y no necesiten una extensión tan grande, porque sí, como le manifesté en su momento y lastimosamente nos atrasamos bastante al principio por el problema que tuve, tengo que hacer un par de cosas aquí ya en El Salvador, ya el sábado ya se fue y tengo que hacer un par de cosas del trabajo. Así que tenemos tiempo para tres preguntas. Perfecto. Si hay Entonces, preguntas, si hermanos, no hay, pues gloria al Señor porque no hay preguntas. vamos a ver. Vamos a ver. No sé si hay alguna pregunta, hermanos. Yo sé que hay varios que entraron más tarde, que quizás nos cansaron a tomar todas las ideas desde un inicio, pero como saben, esto está grabado y luego vamos a compartir el link en el grupo para los que lo necesiten. ¿Hay alguna pregunta específica en relación al tema presentado hoy? Ninguna. Hermano Hermanito, Alfonso. buenas noches. Buenas noches, hermano Alfonso. Le doy gracias, le damos gracias, Señor, por este mensaje, por esta amonestación. La iglesia bendita tiene mucha luz, hermano. Y aquí este hermano, yo leí todos esos textos, yo tengo varios libros, pero la pregunta mía, ¿qué más necesita la iglesia para asumir la responsabilidad que tenemos? ¿Qué más necesita si la luz que hay, que tiene la iglesia bendita, no la tiene nadie más? Y la iglesia bendita no es una iglesia más del mundo. Es la iglesia que tiene que pregonar el fuerte pregón, pero eso depende de nosotros, hermano. El fuerte pregón lo va a hacer el Espíritu Santo en nosotros, Él lo va a hacer en nosotros, el Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que estar preparados para eso. Y le doy gracias a este hermano Oscar por la amonestación que nos hizo, porque la responsabilidad solo está en nosotros, no, hermano. La pregunta mía, ¿qué más necesita la iglesia? ¿Qué más luz necesita? Eso, muchas gracias. Que necesita la iglesia es rendirse a Cristo y comprar de Cristo oro refinado en fuego, colirio para que veamos y vestiduras para cubrir nuestra desnudez. Eso es lo que la iglesia necesita. Aceptar la Amén, administración del testigo fiel y verdadero a la iglesia de la Odisea, que profética e históricamente hablando somos nosotros. Eso es lo que necesitamos. Y en sí, amén, el mensaje a la iglesia de la Odisea es el mensaje de la justicia de Cristo. Esa es la amonestación que tiene el testigo fiel y verdadero para nuestra iglesia, para nosotros personalmente, para mí, para mi familia, porque muchas veces nosotros aplicamos este mensaje de una forma tal que no nos involucra a nosotros. Pensamos, permeados por una mente muy legalista, por cierto, que estamos bien y los demás están mal. Pero la verdad es que yo estoy mal con el Señor. Yo estoy mal con el Señor. La verdad es que necesito acercarme más a Dios. Si en realidad yo estuviera lleno del Espíritu Santo de Dios, creo que la realidad de nuestro mundo fuera diferente hoy en día, completamente diferente. Así que yo creo, en pocas palabras, que lo que necesitamos es rendir nuestro orgullo a Cristo, dejar que el orgullo salga por completo de nuestra vida, de todas las formas que pueda existir orgullo, dejar que ese orgullo abandone por completo el corazón y lo que lo va a sacar es la gracia de Cristo. amén. No sé si hay alguna pregunta, otra pregunta sobre el tema. Muy bien. Al parecer no hay ninguna pregunta más. Querido hermano Oscar, le invitamos a que pueda despedirnos con una oración. Amén, amén. Vamos a orar. Les invito a que ahí donde estén, inclinen el rostro para que podamos tener unas palabras de oración. Nuestro Señor y Padre que estás en los cielos, gracias, Señor. Gracias, Padre,
porque nosotros somos indignos de una revelación tan poderosa de la verdad de tu carácter. No merecemos esto, Señor, pero entendemos que es por misericordia y por gracia que tú has escogido a esta iglesia para darle un mensaje que proyecta el carácter divino, libre de toda oscuridad, libre de toda sombra que el enemigo ha querido colocar sobre ese carácter. Padre, en esta hora queremos decirte una tan sola cosa. Permite, Señor, permite mediante el poder de tu gracia que nos rindamos a ti, que entreguemos nuestras vidas por completo a ti, Señor. Queremos, Señor, ser parte de esa generación de adventistas del séptimo día que anunciarán con poder el evangelio de Cristo al mundo entero. Deseamos, Señor, que Jesucristo venga por nosotros. Ya estamos cansados de vagar por un mundo de pecado. Ya estamos cansados, Señor, de ver tanta violencia, tanta hambre, tanta envidia, tanta codicia, tanto orgullo, Señor, en este mundo. Consideramos, Señor, bajo el llamado sagrado que tú nos has hecho, que este mundo no es nuestro hogar. Y pedimos en esta hora que tu Espíritu Santo nos llene, que tu Espíritu Santo nos transforme, que tu Espíritu Santo saque el pecado de nuestra vida, que tu Espíritu Santo, Señor, nos inspire, que tu Espíritu Santo nos levante para que la luz del Evangelio de Cristo resplandezca a toda criatura sobre esta tierra. Y de esa manera Jesús pueda venir. Y de esa manera, Señor, podamos contemplar por fin al autor y el consumador de nuestra salvación, a Cristo Jesús, a aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. No merecíamos ese sacrificio, pero en tu infinita misericordia, Señor, entregaste lo más valioso que tenía para nosotros. Gracias por ello. Permite que ese sacrificio pueda, Señor, ser contemplado por cada persona que está acá, de tal manera que ese sacrificio y su contemplación transformen nuestra vida por completo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Oscar, nuevamente por su disposición, por su tiempo y por este hermoso mensaje. Saludos a nuestra hermana Cindy, a Grace y a tu pequeña bebé también allá en Muchas Salvador. Que el gracias. Señor te bendiga. Un abrazo, hermano Oscar. Igual para ustedes. Que Dios me les bendiga. Un fuerte abrazo. Una feliz semana para los que viven en latitudes donde ya se fue el sábado. No sé si será el caso de Chile, pero aquí ya se fue. Así que Estamos casi. ya casi. Okay. Muy bien, hermanos, los dejamos invitados para el próximo viernes y próximo sábado para los siguientes temas. El viernes, el tema es la persecución y los poderes aliados. Nos va a acompañar el director de Musar, que es nuestro hermano Alan Bornapé. Y el día sábado, el tema es el espiritismo y nos acompañará nuestro hermano Daniel Vera. Viernes y sábado retomamos el horario normal, 21 horas de Chile. Un abrazo para todos, que tengan linda semana, que el Señor les bendiga. Feliz sábado, hermanos. Feliz semana.